¿puedo ir a rezar? Vale, vale. Sí, buenas tardes y bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Les pedimos a todos que por favor apaguen sus teléfonos móviles, pues va a dar comienzo la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes y nuevamente bienvenidos a la Residencia de Estudiantes en nombre de la directora Alicia Gómez Navarro y en el mío propio a este ciclo de conferencia Matemáticas en la Residencia que se organiza conjuntamente por el Instituto de Ciencias Matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por la propia Residencia. Es un ciclo que comenzamos en el año 2009 y sigue siendo el mismo objetivo con el que partimos en aquel entonces, que es acercar el conocimiento de las matemáticas a la sociedad y desde el conocimiento de las matemáticas, que son uno de los fundamentos fundamentales de nuestra cultura y además que se aplican a todo tipo de saber humano. A lo largo de este ciclo hemos tenido brillantes conferenciantes, como el de esta misma noche, de la talla científica de Marcus Di Satui, Jean Serna, Pierre Cartier, Guillermo Martínez, Edward Frenkel o Christian Rousseau, que fue quien nos visitó el mes de abril pasado. Y en esta ocasión tenemos y damos la bienvenida al profesor Antonio José Durán, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, y que también es un hombre apasionado por la historia de las matemáticas, novelista, divulgador de la ciencia. Y entonces nos ha traído este libro que acaba de ser publicado, El ojo de Shiva, El sueño de Mahoma, Sinbad y los números, la ruta del cero y los otros viajeros venidos de Oriente. Es un libro de viajes a través de los números y de la matemática. Y, en fin, también quiero dar la bienvenida al profesor José Manuel Sánchez Ron, que es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la lengua, y a quien agradecemos que esté aquí presente de nuevo y su participación en esta conferencia. Yo, por mi parte, solamente decirles que estamos seguros de disfrutar nuevamente con conocimientos matemáticos y viajando a través de los números. Y ahora quiero cederle la palabra a Pilar Tijeras, vicepresidenta de Organización y Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es órgano coorganizador con la residencia de estos ciclos. Pilar. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Yo voy a ser muy breve. Sobre todo voy a ser muy breve porque yo creo que todos ustedes saben, porque están aquí, y a algunos ha costado más que a otros, el darnos cuenta de que las matemáticas están en toda nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, desde que nos levantamos por la mañana y encendemos el termostato, encendemos luego el internet, nos vamos a llamar por teléfono, pero es que luego vamos a coger el coche, en el casco de la bicicleta, nos acompaña día a día. Pero sobre todo a mí hay una cosa que me ha parecido fundamental de las matemáticas, y es el sentir que la matemática me ha servido para emocionarme con aquello que no entendía. El sentir la emoción de comprender las cosas. ¿Cómo es posible que las matemáticas hagan posible que algo que te parecía incomprensible vayas entendiéndolo? Y esa emoción, ese sentimiento de ir entendiendo qué es lo que está pasando a tu alrededor y qué es lo que pasa en el día a día, yo creo que es fundamental. Yo quiero agradecer muchísimo, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha apostado desde el 1986, don Manuel, nuestro profesor Manuel de León, por las matemáticas, y por eso fundó el Instituto de Ciencias de Matemáticas, que está en el instituto en el campus de Canto Blanco de Madrid, y naturalmente es uno de nuestros mejores institutos de referente de calidad. Yo creo que no es cuando puedo decir esto de que
investigamos en matemáticas de tú a tú con cualquier otro, somos muchísimo mejores. Hacemos matemáticas, hacemos investigación de excelencia. La prueba es la acreditación del Severo Ochoa como tal. Pero además de eso, y es importantísimo, desde el principio han sabido la importancia de ir contándole a la sociedad lo importante que eran las ciencias y la investigación en nuestra vida cotidiana y trasladándole a la sociedad la importancia de las matemáticas. Algo que parecía muy difícil, algo que antes decía todo el mundo, es imposible, no se puede, son cosas dificilísimas. Yo estoy convencida, y aquí hay una muestra palpable y cotidiana y directa que lo hacen todos los investigadores que están en este centro, y es cómo es posible que la sociedad se entienda las matemáticas y entienda la importancia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Y eso lo está haciendo todos los investigadores de nuestro centro y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en algo tan sencillo como salir a la calle a contarlo, desde el graffiti matemático hasta los cuentos, hasta una colección de libros que yo tengo que comentárselo a ustedes porque es lo más importante y sobre todo estamos absolutamente encantados. En esta colaboración público-privada, que en este momento determinado, que por cierto, las finanzas de las matemáticas, ¿no? Yo creo que es algo que todavía queda por escribir, y se lo digo al profesor Manuel de León o al profesor David Martín de Diego, cómo al final de todo este camino nos vamos dando cuenta de que en esta colaboración público-privada, con esta colección que hemos sacado de ¿Qué sabemos de?, en la que son libros de divulgación científica, unos libros de divulgación científica que tratamos todos los temas de investigación y de ciencia que están en todos los discursos de todos los políticos de este país en este momento determinado. Todo el mundo habla de la importancia de la ciencia, de la investigación para el progreso y el desarrollo de este país. Bueno, nosotros, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en este caso concreto, con un centro importantísimo, lo estamos poniendo en la calle. Y una de la manera de hacerlo, entre otras muchas, es esta colección de los libros que sabemos de. Hay una muestra de ellos, la hemos traído aquí. Por cierto, ahora en Navidades sería estupendo regalar libros de esta colección. Primero, porque ayudan muchísimo. Segundo, porque realmente son inolvidables. Y tercero, porque los libros que más se venden son los libros de matemáticas. Y eso nos lo ha dicho nuestro comercial de Catarata. Es una coedición entre el CSIC y la colección Los Libros de Catarata. Y resulta que los matemáticos venden muchísimo más que los biólogos. ¿Quién se lo iba a decir a estas alturas de la película? Yo quiero agradecer muchísimo a la Residencia de Estudiantes, naturalmente, el que nos acoja, como siempre, en este ciclo de las matemáticas en la residencia. Y si el profesor Durán piensa que vamos a durar un poquito más, al año que viene, bueno, lo vamos a una hora. No, al año que viene además nos van a acompañar dos grandes divulgadores de las matemáticas, John Allen Paulos, que es un autor de libros tan populares como El hombre numérico y un matemático lee el periódico, o Apóstolos Dosiadis, autor del célebre libro Mi tío Petros y la conjetura de Goldbach. Espero que con todos ustedes, y ahora además voy a darle la palabra al profesor Sánchez Ron, que como siempre nos va a acompañar y va a hacer esta introducción. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque usted no viene a escucharme a mí. En cualquier caso, déjenme que les diga lo primero, que es un placer ver esta sala tan llena. No siempre está tan llena. Ante esto yo me pregunto por qué razones. Hay varias posibilidades. Bueno, yo sé la respuesta, pero tengo mi respuesta. Una es, y eso lo sabemos muy bien los físicos, que es que los matemáticos son una tribu. Y como todas las tribus son gregarias, y ante la presencia de uno de sus miembros distinguido, pues vienen como siguiendo al flautista de ¿cómo se llamaba ese? Amelín. Esa es una posibilidad, ciertamente. Luego, hombre, pues eso de que se va a acabar el mundo el viernes, entre el jueves y el viernes, me parece, pues es también una posibilidad por la que, como la conferencia tiene uno de esos ganchos, lo que dijeron realmente los mayas, pues es posible, o sería posible también, que ustedes hayan
venido aquí pues buscando seguridades, o que se acaba o que no se acaba, y si se acaba, pues un poco de compañía. Siempre es agradable encarar el final del mundo con otros. La tercera posibilidad, que es la que estoy seguro que es que ustedes vienen aquí atraídos por la presencia de Antonio Durán. Antonio Durán es un muy distinguido matemático, como se ha dicho, es catedrático de análisis matemático en el departamento del mismo nombre de la Universidad de Sevilla, cordobés, de Cabra, y es sobre todo una rara avis, un tipo muy raro en la medida en que conjuga, como nadie que yo conozca en España, le soy completamente sincero, la excelencia científica en el dominio sobre todo de las funciones especiales aplicadas, muchas gracias a la física, dominio de las matemáticas, la historia de la ciencia y también se ha dicho la literatura. Es un poco raro, ciertamente, encontrar una persona que lo hace con distinción en los tres campos. Es, por consiguiente, un ciudadano de pleno derecho de esta pequeña ciudadela de la cultura, con mayúsculas, que es la residencia de estudiantes. De las matemáticas, pues aquí tengo su lista de publicaciones del orden de, y las pueden consultar ustedes, ahora se consulta todo a través de una pantallita, del orden de 70 artículos en revistas internacionales, participación además destacada en congresos, incluyendo el que en 2006, ¿no? En 2006 se celebró en esta misma ciudad, un ejemplo magnífico de lo que decía hace un momento, de que los matemáticos son una tribu además numerosa, no sé cuánto, 2.000 o algo así, 4.000 participantes, como Manuel de León sabe muy bien, en el Congreso Internacional de Matemáticos, que se celebra cada 4 años. Basta ya de matemáticas. En lo que se refiere al mundo de la historia, de la ciencia, de la matemática en particular, pero no solo la matemática, es una de sus virtudes, es una ciencia básica y fronteriza, o que penetra pues muy diferentes disciplinas, la física por supuesto, pero también otras ciencias exactas, digamos, y también ciencias sociales. En ese dominio que se puede llamar historia, pero también divulgación, claramente, o más cercanos a la divulgación, están libros suyos como Pasiones, Piojos, Dioses y Matemáticas, publicado en Destino, en 2009, también en Destino El ojo de Shiva, El sueño de Mahoma, Sinbad y los números, o también pues otros como que sea. Además, Antonio ha llegado a los kioscos de los periódicos, que es casi pues la canonización de un científico, cuando puedes comprar el periódico que sea y al mismo tiempo un libro de matemáticas, en este caso La verdad está en el límite, RBA 2010, La vida de los números. Más antiguo, pero en la venerable, y ya no es lo mismo, nada es lo mismo, porque todos envejecemos, y sobre todo los más viejos, pues es lo que se aplica más de nada es lo mismo, pero en la venerable Alianza Universidad está un libro, el primero que yo conocí de Antonio, Historia con personajes de los conceptos de cálculo, en el que al que se aplica lo que hace un instante decía. Uno no sabe si es divulgación o historia seria de la matemática, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Eso es raro. También ha cultivado en este ámbito pues la biografía, a propósito de un personaje tan atractivo como Cochí, Cochí, el hijo de la revolución, publicado en la editorial Nibola. Más duros, digamos, más propiamente dentro del ámbito de la historia, son contribuciones que yo considero extraordinarias, su labor como
editor, promotor y al mismo tiempo editor en un sentido. Si ustedes cogen cualquiera de los libros que voy a mencionar ahora y van a las notas a pie de página de estas obras, que son unos de los grandes libros, grandes obras de la matemática, verían lo que quiero decir. Son centenares a veces de notas, nada de sucintas, muy profundas. Me estoy refiriendo a las obras que él ha promovido y editado, como son Obras escogidas de Arquímedes, publicada por la Real Sociedad Matemática Española en 2006, a propósito del Congreso Internacional de Matemáticos al que aludía. Arquímedes, uno de los grandes de todos los tiempos, además, como en cierto sentido es un ejemplo de interdisciplinaridad, como lo es el propio Antonio Durán. Arquímedes es ciencia, es matemática, es física, es técnica. Otra de esas obras mayúsculas que permanecerán entrarán a formar parte han entrado a formar parte de la cultura y hacen también que la cultura en nuestro idioma hacen que uno piense, bueno, pues al menos también tenemos esto en nuestro idioma. Análisis de cantidades mediante series, fluxiones y diferencias, una obra de Newton, publicada por la Sociedad Matemática Thales en 2003, o la Inductio in Analysis Infinitorum de Euler, publicada también por la misma Sociedad Thales en 2000. Son obras. A estas se puede añadir la edición que Antonio hizo de una serie de escritos de aquella innoble polémica entre Newton y Leibniz a propósito de quién era el responsable del inventor del cálculo infinitesimal. Es una excelente edición, en una colección que yo mismo dirijo, de clásicos de la ciencia y la técnica y la tecnología, y también les recomiendo. Antonio también ha dirigido exposiciones, ha sido comisario, ese nombre horrible de exposiciones, al menos 3. Una la recuerdo muy bien porque tuvo la gentileza de invitarme a la inauguración en los Alcázares de Sevilla. Fíjense ustedes cómo se mueve nuestro conferenciante, en qué niveles. El legado de las matemáticas, de Euclides a Newton, los genios a través de sus libros, en 2000. En la Biblioteca Nacional de España, aquí en Madrid, y de nuevo, pues aprovechando el año ese milagroso, Annus Mirabilis, para la Comunidad Matemática Española del 2006 y del Congreso, sobre vida de los números. Acompañando a estos dos libros son excelentes catálogos, en particular no solo excelentes, sino en el caso bellos, pero en el caso de la vida de los números especialmente bello, y además tuvo un premio a los libros de edición. No voy a dejar este apartado, el de las exposiciones, para referirme a una que pudo ser y no fue, que Antonio me contó e incluso me enseñó, pues el proyecto detallado, y que además pues forma la cuarta pata de la banqueta: matemáticas, historia, novela, todavía no ha ido, literatura. Y también, pues uno puede decir, un tipo como este es que tampoco no sabe dibujar. Yo no sé si sabes dibujar, no lo sé, pero desde luego también es sensible a la pintura. Proyectó una exposición que, por supuesto, centrada en las matemáticas, pero que también recogería ese arte. Iba a estar, y casi estuvo, si no recuerdo mal, en el Museo Reina Sofía, ¿no? No sé qué pasó finalmente, pero habría sido maravilloso contar con esa exposición también. Bueno, ya solo quiero referirme de nuevo a su obra como escritor, como creador literario, y a las dos novelas, una, La Luna de Nizam, publicada en la editorial Debate en 2002, de misterio, aventuras ambientadas en Sevilla en diferentes periodos, y la otra en la editorial Martínez Roca,
del Grupo Planeta, La piel del olvido, publicada en 2007. El tema es pues la Guerra Civil Española. Bueno, este es el personaje, la persona que tienen ustedes aquí, que tenemos con nosotros. Va a hablar de lo que realmente dijeron los mayas, números y calendarios. La excusa, yo no sé hasta qué punto desarrollará ese tema, es eso que tiene tan preocupados a muchos, parece, o más que preocupados, seguramente interesados, que es que, según los mayas, según el calendario, uno de los calendarios, como explicará Antonio, de los mayas, pues estamos al borde del fin del mundo, o al borde de un cambio de siglo, de periodos, según los mayas. Números, calendarios, astronomía, etcétera, etcétera, forman un paquete en el que a veces, o en tiempos, era difícil distinguir que llamaban uno astronomía, calendarios o matemáticas, porque, pues de nuevo, la matemática está en todas partes. Así que, Antonio, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de nada quería agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, agradecer también al CSIC, a la Residencia de Estudiantes, al ISEMAT por la invitación a dar esta conferencia y naturalmente a José Manuel Sánchez Ron por haber accedido a presentarme y por la forma en que lo ha hecho. El año 2009 se estrenó una película que llevaba por título 2012. Era una película del género de catástrofe que es posible que ustedes hayan visto y con seguridad habrán oído escuchar sobre ella. Tiene todos los estereotipos de las películas del género de carácter, de catástrofe. Tiene un montón de efectos especiales, tiene un presidente norteamericano heroico y mártir, tiene una reconciliación familiar, etcétera, etcétera. Les voy a poner un resumen de la crítica que le hizo Carlos Bollero para El País. 2012 me ha aburrido más de lo normal. Esa catarata de imágenes presuntamente vibrantes y música atronadora, esos personajes más que previsibles y esas convenciones de trapo, lo único que me provocan es consultar el reloj cada 15 minutos y pensar en mis cosas. Es todo de mentira, sin alma, y acabo saturado de cascotes volando, de conductas heroicas, de la fraternidad universal imponiéndose a los mezquinos ricos, de niños y perros en peligro de extinción. Bueno, la película cuenta cómo una erupción solar anormal hace que los neutrinos produzcan efectos microondas, calienten el interior de la Tierra, aceleren la tectónica de placas y acabe produciéndose una cadena catastrófica de terremotos que acaban destruyendo prácticamente todos los continentes. Ahí tienen el cartel anunciador y si se fijan abajo hay una advertencia. Estábamos avisados. La advertencia hace referencia a que al parecer, los mayas ya habían predicho hace muchos siglos este fin catastrófico del mundo y lo habían hecho coincidir con el 20 de diciembre, con el paso del 20 al 21 de diciembre del año 2012. Bueno, se va a acabar el mundo dentro de 2 días. Más allá de la desastrosa marcha de la economía, del paro, de los recortes, no hay otras señales que indiquen que el mundo se vaya a acabar. De manera que aquellos de ustedes que tengan puestas las esperanzas en que les toque el gordo de la Navidad, pues tengan la seguridad de que el sorteo se va a celebrar y el gordo les va a tocar. Pero, ya saben, en la lotería siempre les toca a los otros. A los otros. Bueno, ¿qué dijeron de verdad los mayas? Aprovechando la cercanía de ese 20 de diciembre, me propusieron que les hablara hoy aquí de los mayas, de las formas que tenían para medir el tiempo, que es
que están en el origen de esa profecía del fin del mundo para el 20 de diciembre, de su sistema de numeración, que trasciende esa manera o una de las maneras en que los mayas medían el tiempo, y en general que les hablara de esa mezcla de magia, de ciencia, de religión, donde tiene origen los ciclos temporales mayas, el último de los cuales, pues efectivamente, va a cambiar en un par de días. No creo exagerar si les digo que los mayas han sido probablemente la cultura humana que más obsesionada ha estado por medir el tiempo y la forma en que el tiempo transcurre. En uno de los pocos textos mayas que sobrevivieron al celo de los evangelizadores españoles, se lee la siguiente frase, que es muy significativa de esta obsesión que les digo que tenían los mayas por medir el tiempo. Esta frase de los mayas dice lo siguiente: los dioses crearon a los humanos para que los adoraran y para que mantuvieran el cómputo de los días. En términos generales podemos decir que una de las actividades que impulsó a la humanidad a esa pasión por medir el tiempo fue la agricultura. En el caso de los mayas, la agricultura del maíz. Hay quien sostiene que a lo largo de la civilización humana ha habido solo una revolución, y es la que el antropólogo australiano Gordon Chil llamó la revolución neolítica, y es la que llevó a la humanidad de cazadora-recolectora a agricultora y ganadera. En Mesoamérica, el área donde vivieron los mayas, esa revolución fue más tardía que en Mesopotamia, en Egipto o en China. Se produjo además en torno a un cereal distinto que en los otros sitios. En el caso de Mesoamérica, la revolución de la agricultura se produjo en torno al maíz y vino a ocurrir entre el 2500 a 2000 a.C. Bueno, pues el desarrollo de la agricultura inevitablemente llevó al desarrollo de la astronomía. Hoy en día no se asocia astronomía con agricultura, pero es una constante común en la historia de la humanidad, que todas las civilizaciones que acabaron desarrollando la agricultura acabaron también desarrollando conocimientos astronómicos más o menos afinados. Ocurrió en Mesopotamia, ocurrió en Egipto, en China y también ocurrió en el Yucatán. La razón es muy fácil de entender. La agricultura y la ganadería propician un aumento de la población, y ese aumento de la población a su vez exige mayor cantidad de alimentos, y para producir mayor cantidad de alimentos hay que continuamente estar perfeccionando las técnicas agrícolas. Eso pasó en los comienzos de la agricultura y eso pasa todavía en nuestros días. De manera que al nacer la agricultura, su mejora se convirtió en una necesidad, y pronto estos iniciales agricultores se dieron cuenta que para sacar mayor provecho a la siembra y a la recogida, que son los ciclos que rigen la temporada agrícola, pues era muy conveniente predecir las estaciones, predecir cómo cambian las estaciones a lo largo del tiempo. Y para conocer cómo cambian las estaciones a lo largo del tiempo hay que conocer el ciclo solar. Por ejemplo, el ciclo solar y otras efemérides astronómicas. Por ejemplo, en Egipto, los primeros astrónomos descubrieron hace ya muchos milenios que el orto helíaco de la estrella Sirio solía anticipar la crecida del Nilo. Saben ustedes que las estrellas, dependiendo de la altura que estén en el horizonte, hay una parte del año que no se ven. Entonces, el orto helíaco es justamente el primer día en que la estrella vuelve a aparecer después de su periodo en que no es visible. Pues los astrónomos egipcios descubrieron que cuando se producía el orto helíaco de esta estrella, muy cercano a esa fecha venía la crecida del Nilo. De manera que, tomada la decisión de hacerse agricultores, a la humanidad no le quedó otra que hacerse además astrónomo, aprender a medir el tiempo y aprender a hacer calendario fiable de los ciclos solares.
Bueno, en sus orígenes la astronomía fue cogida de la mano de la astrología, hasta el punto de que en prácticamente todas las culturas, en los inicios, astrología y astronomía son la misma cosa. En fin, uno puede aventurar algunas hipótesis de por qué astrología y astronomía van de la mano. Una de ellas es, desde luego, la impresión que produce la contemplación de un cielo nocturno sin contaminación lumínica, algo que cada vez es más complicado de ver, pero cuando no hay contaminación lumínica el cielo realmente perturba. La otra razón es comprobar que determinadas cosas que pasaban en el cielo tenían una especie de correlato en la Tierra, como esto que le he dicho de la estrella Sirio en Egipto. O sea, el ver que determinadas cosas en el cielo implicaban cosas en la Tierra, pues posiblemente hizo llevar a pensar que de alguna manera el secreto de lo que nos iba a pasar en la Tierra estaba en el cielo. La astronomía y astrología estuvieron ligadas durante mucho tiempo. Por ejemplo, en la cultura occidental, hasta el siglo XVII no se separaron. No se separó la astronomía de la astrología hasta el siglo XVII con el desarrollo de la revolución copernicana. Y hasta entonces los mejores astrónomos eran también astrólogos. Por citar dos nombres de relevancia, Ptolomeo, el mejor astrónomo de Grecia, era astrólogo también, o Kepler, uno de los grandes astrónomos del siglo XVII, era también astrólogo y ganaba más de astrólogo que de astrónomo. Bueno, la observación del cielo, buscando información para elaborar un calendario, que esencialmente ahí lo que hay que observar es el Sol, llevó a varias culturas a descubrir otros astros, también muy interesantes desde el punto de vista astronómico, como son los planetas. Bueno, los mayas fueron una de las civilizaciones antiguas que mejores observaciones astronómicas hicieron. Por ejemplo, estimaron muy bien la duración del año solar, que es la fundamental para elaborar un calendario, 365 días y un pico muy próximo al cuarto de día. También estimaron muy bien el ciclo lunar, que es más irregular. Estimaron que en media tiene 29 días y medio. Y su realización astronómica más espectacular fue que también midieron el ciclo del planeta Venus. Descubrieron que unas veces es estrella de la mañana y otras veces es estrella de la tarde, y estimaron en 584 días la duración de su ciclo. Esta es una aproximación magnífica porque el ciclo de Venus tiene 583,92 días. Es muy buena eso que sepamos, porque como ahora después comentaré, la mayor parte de los códices mayas pues, han desaparecido. La mayor realización científica de los mayas tiene que ver con la astronomía, con propósito de la medida del tiempo y con la elaboración de los calendarios. Y ahí es donde en todo esto es donde tiene origen la profecía esta del fin del mundo para dentro de 2 días. De manera que les voy a hablar de los calendarios mayas. Tuvieron 2 calendarios. Uno, el más antiguo, que se supone que ya disponían de él en torno al año 1000 a.C., era un calendario ritual que se conoce con el nombre de Solquín. El calendario ritual tenía una duración de 260 días. Esos días estaban divididos en 13 meses, que se indicaba por un número, y 20 días, cada uno de los cuales tenía un nombre. Para el nombre de los días, los mayas eligieron nombres de animales o de fuerzas de la naturaleza. Aquí tienen unos cuantos de días de nombre, según el calendario ritual maya y el glifo correspondiente con el que lo representaban. Ajau significa sacerdote, Chicham serpiente y Oc significa perro. Bueno, ustedes saben que los mayas erigieron por todo Mesoamérica una red impresionante de centros ceremoniales, la mayor parte de los cuales se conservan hoy en mejor o peor estado. Tenemos, por ejemplo, Uxmal y Chichén Itzá en Yucatán, Palenque en Chiapas, Tikal en Guatemala, Copán en Honduras y muchos otros más. Bueno, pues este calendario ritual era el que se usaba para fijar las fiestas rituales y religiosas en estos centros ceremoniales. Este era un calendario con propósito religioso.
En esta ceremonia, pues no eran extraños, como también después comentaré, los sacrificios humanos. En muchos de los casos, con mucha relación con sus observaciones astronómicas. Bueno, esta duración de 260 días para un calendario es totalmente inusual, ¿eh? Ninguna otra cultura fuera de Mesoamérica, en Mesoamérica sí es habitual, ¿eh? Los olmecas y los aztecas también tuvieron calendarios con este número de días, pero fuera de Mesoamérica no se conoce ninguna otra cultura que tuviera un calendario con 260 días. El por qué eran 260 días, pues no se sabe muy bien. Hay varias hipótesis, pero ninguna de ellas tiene consenso general entre los historiadores mayas. Una de ellas es que 260 días es una muy buena aproximación del periodo de gestación humana. Bueno, otra de ellas, otra hipótesis es que tiene que ver ya más con la astronomía, es que justamente 260 días también es una muy buena aproximación para el tiempo que tarda Venus en pasar de ser estrella de la mañana a estrella de la tarde. Bueno, que tampoco es muy satisfactoria, ¿no? Bueno, digo, es el calendario ritual, el más antiguo que tuvieron los mayas. Pero aparte de ya digo, de uso principalmente religioso, tenían otro calendario solar, que se conoce con el nombre de Jaab, y ya de índole más astronómica. La duración son 365 días, entonces está dividido en meses, en 18 meses, que tiene cada uno un nombre. Mes en la lengua maya es Suginal, y cada mes tiene 20 días que se indican por número. Si multiplican 18 por 20 les dará 360 y quedan 5 días. Esos 5 días es lo que los mayas llamaban Uayep. Esos días no tenían nombre y por eso se consideraban días de mala suerte, ¿eh? Estaban incluidos al final de los 18 meses. Los mayas sabían que el año solar dura más de 365 días, ¿eh? Dura un poquito menos de un cuarto de día. Ellos lo sabían, pero nunca les importó a efectos de calendario, ¿eh? No tuvieron los años bisiestos que nosotros tenemos para tener en cuenta ese pico de días que tiene el año solar. Lo sabían, pero no lo incluyeron nunca en sus calendarios. Bueno, aquí tienen el nombre de los 18 meses del calendario solar maya y los glifos correspondientes. De alguna manera este calendario solar es parecido al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 12 meses, ellos tenían 18, pero la manera de asignarle un número y un día al año es similar a la nuestra. Lo que ellos llamarían el 3 Pop sería el tercer día del año, que nosotros lo llamamos 3 de enero. Esto es más o menos parecido a como lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que los mayas, ya digo, estaban muy obsesionados con el paso del tiempo y cada vez que tenían que poner una fecha usaban los dos calendarios. Cuando uno se encuentra fechas mayas en sus inscripciones y en sus códices, la ponían de acuerdo a los dos calendarios. Y luego veremos que además añadían más datos, teniendo en cuenta otras formas de medir el tiempo que después explicaré. Esto dio lugar al primer ciclo temporal de los mayas, que es el ciclo corto, que ahora después comentaré, y que es el inicio ahí tiene su inicio la profecía esta del fin del mundo. Pero antes de pasar a los ciclos temporales de los mayas, voy a hacer un intermedio para hablarles de los códices mayas, que también tienen relación, como después verán, con las profecías. Bueno, los códices mayas son objetos fascinantes, es algo muy, muy impresionante. Los códices mayas son los libros mayas. Son muy diferentes a nuestros libros, muy parecidos y a la vez muy diferentes. Ellos no usaron el papel, escribían sobre corteza de ficus muy finita, es prácticamente como una cartulina. Le daban un emplaste de cal y sobre eso escribían y dibujaban,
y sus libros eran plegables, eran como un mapa de carretera, más o menos del mismo tamaño. De los códices que se conservan son más o menos todos del mismo tamaño, unos 20 por 10 centímetros, y son muy coloristas y es algo que realmente impresiona. Ahí tienen una imagen de un vaso maya, y ahí se ve el códice, se ve el plegado que tiene. Esto que hay aquí es la encuadernación habitual, que era en piel de jaguar, y desafortunadamente han sobrevivido muy pocos códices mayas. Reciben el nombre de la ciudad donde se recuperaron. Hay uno en Madrid, que lo pueden ver en el Museo de América, hay otro en Dresde y hay otro en París. Habría que añadir uno cuarto en manos privadas, pero sobre el que se duda si es original, si es auténtico o no. Bueno, entonces, digo, solo 3 códices sobrevivieron a la evangelización de América: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París. Cuando hablo de la evangelización de América no lo hago, no es una exageración decir esto, porque aunque es cierto que el material del que están hechos los códices es muy vulnerable en las condiciones ambientales de Mesoamérica, también es cierto que, como ahora después contaré, pues fueron los evangelizadores católicos, en especial uno de ellos, los que acabaron quemando los códices mayas, los quemaron por cientos. Bueno, el más conocido de estos destructores de códices mayas es el fraile franciscano Diego de Landa. Con Diego de Landa se da la paradoja de que probablemente fue el que más amó a los mayas y a su cultura en su época. Fue el que más respeto sintió por ellos. Escribió un libro que se tituló Relación de las cosas del Yucatán. Es un texto que nunca se publicó, de hecho se perdió y apareció a mediados del siglo XIX, apareció un extracto de ese texto perdido en la biblioteca de la Academia de la Historia, y a partir de que apareció ese texto, pues los estudios mayas tuvieron un auge, porque ese texto es fundamental para entender la cultura maya, en concreto para el desciframiento de la escritura maya. La escritura maya es probablemente, si no la más, una de las más complicadas de descifrar, porque es una mezcla de fonograma e ideograma. O sea, los glifos mayas en algunos casos tienen significado propio, cada glifo es algo parecido a lo que pasa con la escritura china, con los ideogramas chinos, pero en otros casos representan un sonido, el sonido de una sílaba, y con varios glifos se forma una palabra. O sea, una vez es logográfica, otra vez es fonográfica, y eso la hace especialmente complicada de descifrar. Entonces, Fray Diego de Landa incluyó en su libro un alfabeto maya, lo que él decía que era un alfabeto maya, que es muy impreciso, está lleno de errores, pero que ha sido fundamental para el desciframiento de la escritura maya, que se ha producido muy recientemente. Los primeros avances significativos se produjeron a mediados del siglo XX, y todavía hoy no se da la escritura maya por completamente descifrada. Se puede leer solo en parte. Así que tenemos que Fray Diego de Landa fue un amante de los mayas y su cultura. Gracias a su libro hoy la conocemos mucho mejor, pero Diego de Landa amó a la cultura maya con ese amor malsano que no descarta la destrucción de lo que se ama. Fray Diego de Landa fue defensor de los indios, curioso de su lengua y de su escritura, pero fue también uno de los que más destrozos hizo en la cultura y en el patrimonio de los mayas. Fray Diego de Landa quería evangelizar a los mayas y le sacaba de quicio algunas prácticas muy sanguinarias de la religión maya. Como ustedes saben, y como ya acabo de mencionar también hace un rato, en las ceremonias religiosas mayas se inmolaban víctimas humanas, y eso se reflejaba muy bien en los códices.
Aquí tienen una página del Códice de Madrid, donde se ven unos 5 dioses autoinfligiéndose un castigo. Y aquí en otra página del Códice de Madrid se ve explícitamente un sacrificio ritual, ¿lo ven ahí? Se ve explícitamente la víctima a la que se le abre el vientre con un cuchillo, ¿no? Que era algo que a veces se practicaba en las ceremonias mayas. Bueno, en fin, Fray Diego de Landa venía de España y aquí también había inmolación de víctimas religiosas, ¿no? Porque aquí no se les abría el vientre, pero se los quemaba en la Inquisición, ¿no? Pero el caso es que a Diego de Landa quería acabar con estas prácticas y entonces en una ocasión en que se enteró que se tuvo noticia de una de estas prácticas, organizó concretamente en 1562 en la ciudad de Maní, organizó un auto de fe donde destruyó cuantos ídolos mayas se le pusieron a tiro y donde quemó todos los códices mayas que encontró y quemó por ciento. Él mismo explicó esto en su libro, le voy a leer la frase porque es muy significativa de este amor, en cierta manera malsano, ¿no?, que sintió Fray Diego de Landa por la cultura maya. Dice Fray Diego de Landa: usaba también esa gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con ella y figuras y algunas señales en las figuras entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallámosle gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían otra cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Bueno, comentaré ahora brevemente los 3 códices que sobrevivieron al afán evangelizador. El más interesante y el primero que se encontró, el más interesante desde el punto de vista científico, es el Códice Dresde, que se conserva en la Biblioteca Estatal de Sajonia. Se sabe de él únicamente que el director de la biblioteca lo compró en el siglo XVIII a un propietario privado en Viena, donde se supone que lo envió en el siglo XVI Hernán Cortés. Estos son solo suposiciones. Se calcula que fue escrito en el siglo XII, que es una copia de un texto original 3 o 4 siglos anterior. Tiene 39 hojas, extendido, tiene de 3 a 4 metros de largo, y se conoce su contenido, se sabe descifrar en un 70%. El Códice de Dresde, ya digo, es el más interesante desde el punto de vista científico. Es un almanaque astronómico, astrológico, como ahora después les mostraré. No hay separación entre astronomía y astrología. Hay estudios muy precisos de fases de la Luna, eclipses, los ciclos del planeta Venus. Hay también augurios, predicciones. Ahí tienen algunas de sus páginas. Les voy a pedir que se fijen en la que está más, en esta de aquí, porque esta tiene mucha relación con las predicciones del fin del mundo. Aquí pueden ver una serpiente que vomita agua, y estos son los símbolos, los glifos de los dioses del cielo y de la tierra, que también vomitan agua, y aquí hay otro dios que echa agua por un recipiente invertido. Luego les contaré lo que significa. Bueno, hay varias versiones. El siguiente códice del que les voy a hablar es el Códice Madrid o Códice Trocortesiano, que se encuentra depositado en el Museo de América. También se llama Trocortesiano. El descubrimiento de este códice es realmente sorprendente. Es realmente sorprendente. Es un códice que está partido en 2, está roto. Entonces primero apareció una parte que tenía un profesor de paleografía que se llamaba Juan Tro y Hortolano, y a mediados del siglo XIX un viajero francés de paso por España pues identificó eso como un códice maya y le llamaron el Códice Troano por el nombre de su propietario. Algunos años después apareció lo que parecía que era otro códice maya en Madrid, y
Afortunadamente se le quiso vender al Museo Británico y a la Biblioteca de París, pero ninguna de estas entidades lo quiso adquirir porque sospechaban de que pudiera ser original, auténtico. No se vendió y al final lo acabó adquiriendo el Museo Arqueológico Español. Pasado otro tiempo, otro viajero y sabio francés de paso por España, en este caso León de Rosny, reconoció que los dos códices, el troano y este segundo, que se le puso de nombre cortesiano porque se suponía que también lo trajo Hernán Cortés a España, pues descubrió que eran dos partes del mismo códice, que habían llegado de manera separada, pero que se habían acabado juntando. El Museo Arqueológico entonces compró la otra parte a un hijo de Troy Hortolano, reunió otra vez el códice, que pasó a llamarse el Códice Trocortesiano, y que les digo que está en el Museo de América. En el caso del Códice de Madrid, es solo su contenido es solo astrológico, no hay astronomía, solo astrología. Hay horóscopos, hay predicciones, hay escenas de sacrificio. Mayormente tiene que ver con cuestiones agrícolas. Ahora después les enseñaré un poco más de detalle algunos de las páginas y cómo se interpretan los horóscopos que tiene. Por último está el Códice de París, que es el más pequeño y el que peor se conserva. Como ven, prácticamente solo queda legible el centro de las páginas. Lo más interesante de este códice son estas dos páginas, porque estos símbolos que hay aquí, en esta hilera y aquí abajo, eso se supone que son el análogo a nuestro zodíaco. El zodíaco occidental, los 12 símbolos del zodíaco occidental son de origen babilonio y tiene que ver con el camino que sigue el Sol a través de las estrellas. Se divide en 12 partes que más o menos corresponden con los 12 meses y cada una de esas partes pues dio origen a los símbolos del zodíaco occidental. Pues los mayas tuvieron algo parecido. Lo que pasa es que ellos, en vez de 12, tenían 13, que correspondían con sus 13 meses del calendario ritual. Pues estos son los símbolos de las constelaciones por donde pasa el Sol en su viaje anual a través de las estrellas. Bueno, entonces retomo el hilo principal de la conferencia. Bueno, la elaboración de los calendarios y de todas las tareas astronómicas siempre, en todas las culturas, ha ido asociada a los números, porque para el estudio de la astronomía hace falta un considerable cálculo numérico y un dominio de los números pues bastante afinado. En el caso de los mayas, pues esto también es así. Ellos desarrollaron una muy buena astronomía y necesariamente tenían unos sistemas numéricos pues muy, muy buenos. Los mayas tenían dos sistemas numéricos, uno más primitivo, parecido al sistema romano de numeración, y otro muy sofisticado, parecido al nuestro actual, siguiendo el sistema posicional y con cero, como ahora les voy a explicar. Voy a empezar comentándoles el sistema a lo que se llama el sistema aditivo, que es algo parecido al sistema romano de numeración. Los mayas tenían dos símbolos en este sistema. Tenían dos símbolos para representar los números, tenían un punto para representar el número 1 y una raya que la pintaban en horizontal o en vertical, daba igual, para representar el número 5. Y luego esporádicamente, pero muy esporádicamente, también tenían un símbolo para el número 20. Entonces ahora el sistema era aditivo, quiere decir que para representar un número se repiten los símbolos tantas veces como haga falta para que al sumar los símbolos me dé el número en cuestión. Si quieren el número 3, pues repito 3 veces el símbolo para el 1. El número 7, pues 2 veces el símbolo del 1 más una barra que significa 5 me da 7. Y así sucesivamente. Suponemos que este sistema aditivo iba más allá del número 20, pero ya digo, ha quedado muy poco registro escrito de los mayas. Y esto es más especulación que otra cosa, pero suponemos que esto mismo repetían símbolos así cuando querían números mayores. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo del Códice de Madrid donde se mezclan los números para hacer los cálculos, el calendario ritual
y para hacer un horóscopo. En el Códice de Madrid solo hay referencia al calendario ritual, no aparece el calendario solar por ningún sitio. Bueno, entonces se van a fijar, esas dos páginas están divididas en tres partes por estas líneas marrones, entonces se van a fijar en los dos espacios, esos que están ahí remarcados, esos son dos horóscopos, correspondientes a cada uno a un año. Eso sería el análogo a los horóscopos que pueden ustedes encontrar en fin, las revistas que los traen, ¿no? Entonces, cada horóscopo tiene aquí una fecha, ahí ven un número, en este caso es el 12, y esto es un nombre de mes, esto es el día en que empiezan los augurios. Y luego aquí verán dos hileras de números, ahí verán dos hileras de números que creo que se distinguen, que unos son de color negro y otros de color marrón. Los importantes son los de color negro porque indican el periodo de tiempo a partir de la fecha inicial sobre el que se va a hacer el augurio. Entonces, si suman los números en negro, en las dos hileras, el resultado es el mismo, es 65, que multiplicado por las 4 fases en las que se compone el horóscopo, pues da el periodo de tiempo que mide el calendario ritual, 260 días. Y ahora, ahí arriba está la explicación, junto con los dibujos, de los horóscopos. En este caso, lo que se conoce de la escritura maya solo da para entender parcialmente a qué se refieren los horóscopos. En ambos casos son predicciones que hacen referencia a un dios, es el que aparece repetido varias veces, en este caso es el que está pintado de azul, aunque no se sabe si ese dios es el que ejecuta el horóscopo o el que sufre las predicciones. Y luego ahí se habla de predicciones meteorológicas, de puntos cardinales, de fechas, y lo que vienen a determinar se vaticina tiempo caluroso y húmedo para unas determinadas fechas, sin que se sepa interpretar si eso es un buen o un mal augurio para las actividades que el dios va a sufrir o va a ejecutar. Bueno, aparte de este sistema aditivo de numeración, que ya digo es parecido en su concepción al sistema romano de numeración, los mayas desarrollaron uno mucho más sofisticado que es esencialmente como el nuestro, tiene los mismos principios como el nuestro, o sea, sigue el principio posicional y el cero. Entonces, para explicarlo, porque esto sí que está, este sistema es el que trasciende la profecía del fin del mundo, les voy a recordar un poco el sistema posicional de base 10 que nosotros usamos, que es de origen indio. Voy a escribirlo, en vez de como es habitual, en horizontal, lo voy a escribir en vertical, porque así es como los mayas escribían sus números. Entonces, el sistema posicional lo que tiene en cuenta es que para escribir un número tenemos distintos niveles, las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de millar, etcétera, etcétera. Y ahora usamos 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, hasta el 9, para indicar cuántos de estos niveles componen un número. O sea que para este número, pues está formado por 3 unidades, 0 decenas, 5 centenas y 3 unidades de millar. La palabra posicional lo que significa es que cada dígito en la composición del número tiene un valor distinto dependiendo de la posición que ocupe. Aquí tienen un 3 que se repite, pero no tiene el mismo valor. Este 3 de aquí vale 3 unidades, mientras que ese 3 de ahí vale 3000. Eso es lo que significa posicional. El dígito depende del lugar que ocupe. Eso saben que no es así en la numeración romana. En la numeración romana, el número 3 son 3 palotes y los 3 palotes valen lo mismo, 1. El sistema posicional, dependiendo de dónde coloque el dígito, tiene un valor distinto. Y para que esto funcione bien necesitamos el 0. Es fundamental tener el 0 porque el 0 nos da una información. Nos dice que en la composición de este número no hay decenas. El 0, aunque parezca raro, es una información que tenemos que tener para interpretar adecuadamente el número. Bueno, esta filosofía del sistema posicional y el 0 funciona igual independientemente de la base que elijamos. Nosotros tenemos base 10.
pero lo que significa base 10 es que los niveles pues corresponden con distintas potencias de la base. El primero es 1, que es 10 elevado a 0, la segunda es 10, que es 10 elevado a 1, las centenas son 100, que es 10 por 10, 10 elevado al cuadrado, unidades de millares, 10 por 10 por 10, 10 elevado al cubo. O sea, los niveles corresponden con potencias de la base. Bueno, esto mismo se puede hacer cambiando, en vez de base 10, poniendo base 20. Los sistemas de numeración maya eran de base 20, en general, en todas las culturas de Mesoamérica los sistemas son de base 20. La razón es bien conocida, y es que en sus inicios los mayas se ayudaban para contar de los dedos de la mano y de los dedos de los pies. Y como tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, pues ahí tiene el origen la base 20 que usaban en Mesoamérica. Bueno, pues esta misma idea se repite con base 20. Lo único es que los niveles ahora son potencias de 20. 1, 20, 400, 8000. De manera que este mismo número en base 20, si lo queremos saber en nuestra base 10, pues simplemente multiplicamos cada nivel por los elementos que tiene, sumamos, y el número en base 20, 3503, pues en nuestra base 10 es el 26003. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio. Bueno, los mayas desarrollaron un sistema posicional de base 20, pero defectivo. Ahora voy a explicar esto qué significa. Para ser preciso, este sistema parece ser que solo lo utilizaban para medir el tiempo. Digo parece ser porque, de nuevo, aquí uno se choca con la falta de material escrito de origen maya. Por ejemplo, el códice de 13, todos los números que aparecen escritos están escritos según este sistema defectivo de base 20, pero ya digo, en fin, se han perdido cientos de códices que lo mismo. Entonces, lo que se supone es que para contar granos de maíz usaban un sistema puro de base 20, este de aquí. ¿De acuerdo? Que esto del defectivo es solo para la medida del tiempo, por las razones que ahora voy a explicar, son razones puramente astronómicas. El defectivo quiere decir, bueno, primero tenían su cero, que representaban por una concha de tortuga. Esto tiene el mismo papel exactamente que nuestro cero. Y ahora el defectivo es que tenían base 20, salvo el tercer nivel, el que corresponde a las centenas, que tenía base 18. O sea, en este nivel no es 20 por 20, como debería ser un sistema de base 20, sino que es 18 por 20. La razón es puramente astronómica. 18 por 20 da 360, que era una muchísimo mejor aproximación al número de días que tiene un año, que 20 por 20, que da 400. O sea que el defectivo, hay que entenderlo, el defecto está en que aquí se usa base 18 en vez de base 20. ¿Por qué se dice defectivo? Bueno, porque para representar números, esto es lo mismo de bueno que el sistema puro de base 20. Para representar números, esto es lo mismo de bueno. Ahora, cuando queremos hacer cuentas con los números, esto es un problema. Mezclar dos bases es un problema. Ya las cuentas no funcionan tan bien como en el sistema con una sola base, como el nuestro. Con el nuestro hacer las cuentas es muy fácil, aunque a algunos les parezca que no. Traten ustedes de multiplicar con números romanos y verán lo que es algo difícil. Entonces, este mezclar dos bases hace que las cuentas con el sistema maya sean bastante más complicadas, y por eso se le llama defectivo, ¿no? Pero de todas maneras, para transformar los números mayas en nuestros números, pues es muy fácil, es lo mismo que antes. Multiplico cada dígito por su correspondiente, las unidades que hay en su correspondiente nivel. El primer nivel lo multiplico por 1, el segundo nivel por 20, el tercer nivel por 360 y el cuarto nivel por 7200. Este número, usando la notación maya, pues lo vemos escrito así. Bueno, el sistema maya, aunque es, ya digo, defectivo, es una realización magnífica, porque de todas las culturas que ha habido en el mundo, prácticamente todas han desarrollado sistemas de numeración, pero tan solo tres culturas a lo largo de toda la historia han sido capaces de desarrollar sistemas de numeración posicionales con el cero, que son los mejores para representar los números. Unos fueron los babilonios, otros fueron los indios y los terceros fueron los mayas.
En la Grecia clásica, con toda la brillantez científica que tuvieron, no fueron capaces de desarrollar un sistema posicional con cero. Así que el que los mayas lo desarrollaran da idea de que en este sentido eran magníficos científicos. Bueno, aquí tienen un ejemplo de este sistema posicional en el Códice de Dresde. Por ejemplo, estos son números, ya digo, los mayas lo escribían por columna, y esto pues es, una vez tenemos la clave, pues es muy fácil transformarlo a nuestro sistema, ¿no? Ahí se ve muy bien, tenemos 13 unidades, si cuentan ustedes, 0 decenas en nuestro sentido, ¿no? 9, aquí hay 9, aquí hay 3, aquí hay 6, multiplicamos por las unidades que tiene cada nivel, sumamos, y este número es lo que nosotros escribiríamos como 887.413. Bueno, entonces la parte final de la charla la voy a dedicar a los ciclos temporales, que es donde aparece la profecía del fin del mundo. Los mayas tuvieron, aparte de sus 2 calendarios, tuvieron varios ciclos temporales, que es otra manera de medir el tiempo. El primer ciclo temporal tiene que ver con sus 2 calendarios y es, como ya he dicho, cada día recibe un nombre según el calendario ritual y otro nombre según el calendario solar. Recibe 2 nombres, que se componen de un número y un nombre. Bueno, pues el ciclo corto de los mayas es el tiempo necesario para que esos nombres se empiecen a repetir. Esos nombres van cambiando, cada día cambia el número, pues el tiempo, los días necesarios para que esos nombres se empiecen a repetir es lo que se llama el ciclo corto. A poco que se piense, pues uno se da cuenta que ese número de días es el mínimo común múltiplo del número de días que tiene el calendario ritual, 260, y del número de días que tiene el calendario solar, 365. Uno calcula el mínimo común múltiplo y le da 18.980 días. Esa es la duración del ciclo corto de los mayas. Eso, pasado a años, da 52 años solares o 73 años rituales. Cada vez que empezaba o acababa un ciclo corto, pues para los mayas hacían una interpretación astrológica en términos de augurio, de buena o mala suerte de este tipo de cambios, ¿no? El ciclo corto los mayas lo acabaron asociando al ciclo de Venus. Esta es una página del Códice de Dresde relativa al ciclo de Venus. A la izquierda de la página, esto que hay aquí corresponde con posiciones del planeta Venus. Esto es astronomía, posiciones del planeta Venus en relación con sus principales efemérides. La parte derecha, estos son augurios, estos son interpretaciones astrológicas de esas posiciones. Esto es astrología. Esta es la mejor ejemplo de que astronomía y astrología pues fueron unidas. Astronomía en esta parte, posiciones del planeta Venus; astrología en esta parte, interpretaciones en términos de augurio. Bueno, los mayas, como ya les dije antes, calcularon el ciclo de Venus, 584 días, y se dieron cuenta que 65 ciclos de Venus correspondían a 2 ciclos cortos. Y esto de nuevo pues le hicieron una interpretación en términos astrológicos. En el caso de Venus, los mayas lo encontraban especialmente interesante para predicciones asociadas con la lluvia, con la fertilidad, con la guerra y con los sacrificios rituales. De hecho, para empezar guerra, pues tenía muy presente qué información astrológica le daba al planeta Venus. Y todas estas cosas, lluvia, fertilidad, guerra y sacrificios, estaban mezclados porque uno de las razones por las que mayormente hacían sacrificios humanos en su ceremonia era para petición de lluvia. O sea que hay una coherencia, digamos, en todo esto. Bueno, el ciclo corto de los mayas, ya digo, son 52 años. Era suficiente para, digamos, para medir los acontecimientos que pasan en la vida, en una vida humana. Pero los mayas entendieron que era muy poca cosa para
fechar acontecimientos históricos en un periodo histórico más largo. Y entonces idearon otro ciclo, que es la cuenta larga, que es la que tiene directamente que ver con las predicciones del fin del mundo. La cuenta larga es otra forma de medir el tiempo. Ya les digo que los mayas estaban absolutamente obsesionados con la medida del tiempo. Entonces, la cuenta larga consiste en lo siguiente: hay un día inicial en que empieza la cuenta. Y ahora, cuando queremos dar una fecha, simplemente lo que hacemos es dar el número de días que han transcurrido desde ese día inicial. Tenemos una fecha inicial y queremos dar una fecha, pues damos el número de días que ha transcurrido. Ahora, ese número de días lo vamos a representar usando el sistema de notación, el sistema de numeración de festivo. ¿De acuerdo? O sea que para dar el número de días vamos a tener una unidad básica, que es el día, que correspondería a las unidades. Luego vamos a tener una segunda unidad, que es el mes maya, que tiene 20 días. Luego vamos a tener una tercera unidad, que ellos llamaban Tun, que es el año y que corresponde a 18 por 20, que son 360. Luego tenían la siguiente unidad, eran 20 años, ahora ya se empieza a repetir la base 20, al que llamaban Katun. Y luego tenían el Bastún, que eran 20 veces 20 años, que son pues 400 años. Entonces, ahora voy a mostrar ejemplos. Cuando ellos daban una fecha, pues daban un número de 5 cifras. La primera correspondía a los quines, a los días, la segunda a los meses, la tercera a los años, la tercera a los 20 años, que vendría a ser nuestras décadas, y el quinto número correspondía a lo que vendría a ser nuestro siglo. Esto es todas las referencias, todas las fechas en cuenta larga usan estos 5 niveles, pero se sabe que los mayas tenían muchos más niveles. De hecho, se conoce, de los que se conocen, el nivel superior es un periodo de tiempo que llega a abarcar aproximadamente 64 millones de años. Bueno, y ahora viene, para completar esto es la manera de contar los días. Naturalmente hace falta saber cuándo comienza la cuenta larga. ¿Cuándo comienza la cuenta larga? Entonces, esta fue una de las dificultades mayores que tuvieron que afrontar los historiadores del mundo maya. ¿Qué día empezaba la cuenta larga? Para poder traducir, hacer la correlación del calendario de la cuenta larga maya a nuestro calendario occidental, hay que saber qué día empezaban a contar. Entonces, lo único que se sabía de ese día es el nombre según el calendario ritual y el nombre según el calendario solar. El primer día de la cuenta larga maya era un 4 Ajau 8 Kunku. Esto es una referencia, pero es insuficiente para saber qué día fue. Esto es como si nos hubieran dicho que el descubrimiento de América se produjo el 12 de octubre del 92 y no nos dan el siglo. Pues que 1400, 1300, 1500... Bueno, entonces, con este dato, desenrollando hacia atrás la fecha que se conoce según estos dos calendarios actual, porque en algunas tribus aisladas del Yucatán todavía siguen usando el calendario ritual y llevan una cuenta perfecta del nombre de los días coherente con los registros históricos. Pues entonces, desenrollando hacia atrás el ciclo corto y ahora comparando con dataciones con fecha larga de algunos eclipses cuya fecha en nuestro calendario se conocía, y aplicando luego datación por técnicas de carbono 14, algunos restos y demás, en fin, de manera muy compleja y muy complicada, se llegó de manera prácticamente ya universal, con aceptación prácticamente universal, a que la cuenta larga de los mayas empezó el 11 de agosto del año 3114. Esta fue la propuesta de 3 investigadores, Guzmán, Martínez y Thompson, ya digo hoy, con aceptación universal. Si no es esta, varía días. Algunos prefieren añadir 2 días y en vez del 11 de agosto la empiezan el 13 de agosto. Y es posible que en algunas fuentes, en vez del año 3114 a.C., den el 3113. Pero eso lo único que significa es que la gente que da esa fecha es que considera que en nuestro calendario hay un año cero, que no lo hay.
Bueno, entonces vamos con esta es la última página del Códice de Dresde. Bueno, ¿qué pasaba antes de esta fecha? Bueno, pues antes de esa fecha los mayas tenían otra cuenta larga. La cuenta larga es una medida lineal del tiempo, no es como el ciclo corto, que es cíclica, se repite. La cuenta larga es una cuenta lineal, tiene un comienzo y se supone que tendrá un fin. Bueno, pues antes de la cuenta larga en la que actualmente estamos, los mayas tenían otra cuenta larga que acabó el 10 de agosto del año 3114 a.C. Y hay investigadores que interpretan que esta página del Códice de Dresde viene a decir lo que pasó ese 10 de agosto. Y es que el mundo acabó en un diluvio. ¿Vale? Estos vómitos de agua vienen a representar el diluvio. Aquí está la explicación de lo que se ve en esta página, pero verán que falta la mitad, se ha perdido la mitad. Lo que se puede leer es tormenta, negro cielo, negra tierra, primer año. Hay quienes han interpretado eso como que se refiere, esto es lo que pasó el último día de la cuenta larga anterior. La cuenta larga anterior también se sabe que duró 13 bastunes. 13 bastunes. Otros investigadores con menos imaginación, pero quizá con más sensatez, interpretan esto como una descripción de un aguacero tropical, de los que hay muchos en el Yucatán. Ustedes elijan. Bueno, les voy a mostrar ahora un par de ejemplos de datación por cuenta larga, porque es una cosa muy interesante. El primero es sobre la estela de Leiden, que es una estela de jade de 20 por 10 centímetros, que se conserva en un museo en Leiden. Se supone que proviene de Tikal, pero se recuperó en Puerto Barrios, en Guatemala. Entonces la estela muestra, por un lado, a un dios, a un rey maya, y en la tercera pues hay una datación por fecha larga. O sea, estos glifos de aquí son justamente una datación por fecha larga, por cuenta larga. Entonces aquí vemos, si se fijan, es muy fácil de ver el número, porque con la notación de puntos y rayas es muy fácil saber el número. Estos son 12 días, un mes, 3 años, 14 décadas, 8 siglos. Bien, cuando digo década y siglo me refiero al análogo, ¿no? Cuando cada uno de estos números se multiplica por la duración de su correspondiente en día y sumamos, pues nos da el número de días que han pasado desde el inicio de la cuenta larga. 1.253.912 días. Para hacer la correlación de la fecha esta con nuestro calendario, pues hacemos una cuenta que no es muy complicada. Primero elegimos una buena aproximación para los días que tiene un año. 365,24219. Dividimos este número de días por esta cantidad de días que tiene un año, y esto nos da que esos días corresponden a 3.433 años y un pico. Ahora el pico lo pasamos a días y tenemos que estos días son 343 años y 35 días. Ahora aquí se suele restar 10 días porque es la diferencia que hay entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el que actualmente se usa en Occidente, pero en la época en que se desarrolló la cultura maya, en Occidente se usaba el calendario juliano y se quiere, por coherencia histórica, hacer la correlación con el calendario juliano, por eso hay que restar 10 días. Bueno, y cuando eso se lo sumamos a la fecha en que comienza la cuenta larga de los mayas, pues nos da que esta fecha en la estela de Leiden pues se refiere al 5 de septiembre del año 320 después de Cristo. Les voy a mostrar otro ejemplo porque tiene, aparte de la datación por cuenta larga, tiene otra circunstancia excepcional, que es que los mayas tenían, aparte de su notación de puntos y rayas para los números, tenían otra forma de escribir los números, que les va a sorprender bastante. Usaban rostros de dioses, para los primeros 19 números, a veces, sobre todo en inscripciones rituales, usaban rostros de dioses, como ven, a veces de apariencia bastante aséptica.
Bueno, este es el mejor ejemplo que muestra la mezcla de matemática, de magia, de superstición que hay en la ciencia maya, ¿eh? Porque de alguna manera ahora en Occidente estamos acostumbrados a que los números tengan una cierta asepsia que naturalmente se pierde cuando uno ve los números escritos de esta forma, ¿eh? El ejemplo que les voy a poner ahora es de una pirámide de Palenque y se refiere a la fecha de nacimiento del rey Pacal el Grande. Aquí de nuevo se ve la obsesión maya por la medida del tiempo, porque tienen, por un lado, estos dos últimos... Estos ya aquí los números no se distinguen porque corresponden a rostros de dioses, de los cuales, aparte de esto, había otras variantes, ¿eh? Estos son las fechas en el calendario ritual y en el calendario solar. O sea, daban la fecha en el calendario ritual, en el calendario solar y la fecha por cuenta larga, ¿eh? Esta es la datación por cuenta larga. Esto es el número de uinales, en este caso es 0. Perdón, el número de días, el número de meses, años, décadas y siglos. Se suma todo eso, se hace la cuenta que he hecho antes y da el 24 de marzo del año 603 como la fecha de nacimiento de este rey. Bueno, como curiosidad, ahí tienen la fecha en cuenta larga del día de hoy. 12 bastunes, 19 catunes, 17 tunes, 19 uinales y 17 quines. Si miran esta fecha y tienen en cuenta lo que yo les he contado, pues ya saben lo que va a pasar entre el 20 y el 21. El 20 de diciembre, para saber la fecha en la cuenta larga, hay que sumar 2 días, que es lo que queda para el 20 de diciembre. Hay que sumar 2 días. ¿Vale? Y ahora para el día 21 hay que sumar un día más. Pero ahora hay que tener en cuenta que la base maya era 20. O sea que cuando sume aquí un día más, tengo 20, tengo que poner un 0 y llevarme 1 al siguiente nivel. Tengo 19, me queda 20, tengo que poner un 0 y llevarme 1 al siguiente nivel. Tengo 18, pero el tercer nivel tiene base 18. O sea que tengo que poner otro 0 y llevarme 1, 20, pongo 0, me llevo 1, 13. O sea, lo que va a pasar dentro de 2 días es simplemente un cambio de bastún. Vamos a pasar del 12º bastún al 13º. Eso es lo que va a pasar. Hay quien dice que además estamos ante el fin de una cuenta larga, porque si se acuerdan, la última cuenta larga tenía 13 bastunes y dentro de 2 días vamos a tener 13 bastunes. Esto no se puede saber, o no lo sabemos con las referencias históricas que se han conservado, porque la cuenta larga no es cíclica y cada cuenta larga puede tener un número de bastunes distinto. La anterior tenía 13, pero esta no tiene por qué tener 13. En resumidas cuentas, pues como ven, para el dolor de los amantes de los grandes cataclismos, lo que va a pasar dentro de 2 días no es más que el vértigo supersticioso que se apodera de mucha gente en cuanto que ve la fecha de los años que se llena de 0. Esto no es más que el sarpullido, es la visión precolombina del sarpullido milenarista occidental. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si ustedes se han quedado más tranquilos o no, pero en cualquier caso seguro que miran a los calendarios, incluyendo el nuestro, de una manera diferente. Ahora, pues todavía, aunque ya algunos de ustedes seguramente tienen prisa, pero un poquito, unas pocas preguntas, si es posible, sobre la parte racional de la conferencia y no sobre otras expectativas, pero en cualquier caso son ustedes libres. Allí, sí. Sí, buenas tardes. Tenía curiosidad por saber qué sistema de numeración tenían los griegos. Y también la segunda pregunta es ¿por qué se pierde un sistema de numeración posicional, que es muy útil, en una cultura, cómo desaparece y cómo reaparece?
Bueno, los griegos tenían esencialmente, casi con toda seguridad, por herencia egipcia, un sistema muy parecido al romano, un sistema aditivo. O sea, tenían unos símbolos para unos determinados números, que ellos además, como los romanos, usaban letras del alfabeto griego, y para representar un número lo iban repitiendo las veces que le hiciera falta hasta que daba. Al final, ya en época después de Cristo, a veces, cuando tenían que hacer muchas cuentas, lo que hacían es que traducían de ese sistema aditivo, traducían al sistema babilónico sexagesimal, hacían las cuentas en ese sistema y luego volvían a traducir al suyo. Pero eso se sabe que eso ocurrió hace muy avanzado ya el periodo griego. Sobre cómo se pierde, bueno, de alguna manera el sistema de los mayas se ha perdido totalmente por razones de que esencialmente la cultura maya prácticamente ha desaparecido, ¿no? En el caso de los babilonios no se ha perdido del todo, porque la manera que tenemos de medir el tiempo, las horas divididas en 60 minutos y los minutos en segundos, y la manera de medir los ángulos, pues es una reminiscencia del sistema babilonio. Y luego todos los demás se han perdido porque surgió el sistema indio que los árabes trajeron a Europa, y de Europa en el Renacimiento se expandió al resto del mundo y no hay nada mejor. O sea, al final ha prevalecido el sistema mejor para representar los números. Otra pregunta. Allí. Luego. La pregunta que iba a formularle es con relación a la raza que sigue manteniéndose ahora a pocos kilómetros de Cancún. Está, como todos ustedes saben, el templo, o lo que mejor se conserva, Chichén Itzá, la serpiente emplumada. La pregunta directa, para que no sea muy larga, si un niño que nace en nuestros niveles, un bebé, tiene el número de neuronas 2 a la 14, un maya no puede tener menos. Estamos hablando de rango de billones. Entonces, la inteligencia, eso se ve muy bien allí. Se ven las rendijas por donde dejaban que se filtrara el sol, y así calculaban ellos los días, los años solares, etcétera. Pero eso es realmente para turistas que están allí unos minutos, pero para el investigador esto puede dar muchísimo de sí. Y la pregunta, porque me podría extender más, yo soy neurofisiólogo, pues sería la siguiente. Naturalmente que ellos eso lo podían hacer sin necesidad de recurrir a ordenador, lo podían hacer seguramente por procedimientos que ignoramos, pero estas bases que usted nos ha dicho muy bien, tendrían calendarios ellos o sistemas de convertir las bases 18, la base 10, etcétera, etcétera, mucho más sencillo. Y parece anecdótico y muy elemental decir por el número de pies, de dedos de los pies, pero de todas formas vale como anécdota. Lo que yo quiero es plantear aquí es una especie de debate un poco más serio, que al conocer a ese niño maya, que yo lo llegué a conocer, el niño no ha crecido, pero lo conocí hace 20 años. Lo conocí, era muy cariñoso, los padres mexicanos lo habían adoptado y me dijeron que hablaba ya 3 idiomas, con 7 años. El idioma natural, el nuestro, el castellano, era su padre, lógicamente mexicano. Hablaba ruso, pero también el padre decía, porque su mamá era rusa, el niño era adoptado. Y entonces él dijo que aprenda el inglés en la escuela porque yo le estoy enseñando francés. Y yo le dije... Por favor, puede hacer la pregunta. La pregunta es que en el idioma que sueña, ese es el idioma natural del niño. Y ese niño era soviético, soñaba en ruso. Esa es la pregunta. Que no por la estatura pensemos que tiene menos masa cerebral. De acuerdo. ¿Alguna respuesta? No le voy a decir que repita la pregunta, pero es que no me he enterado. Pregunta, aquí.
pregunta. Es que hay una parte que no he entendido muy bien o que no me ha quedado muy claro, que es cuando has explicado la cuenta corta, no me ha quedado claro si ellos han asociado el ciclo de Venus a la cuenta corta posteriormente o modelizaron el movimiento de Venus y entonces crearon el sistema de numeración, perdón, estoy un poco acatarrada, de cuenta corta. No, vamos a ver, todo esto es muy difícil saber cómo lo hicieron, porque ya digo bueno, que aquí hay... No, yo lo que creo es que el cómputo de la cuenta corta viene directamente de los dos calendarios, eso parece claro. Y ahora lo que sí ajustaron, cuando estudiaron los ciclos de Venus, pues estudiaron la relación que había con su ciclo corto. Esa relación siempre existe, porque si calculamos el mínimo común múltiplo de 260, 365 y 584, pues sale un número que es el que te da la relación. Lo sorprendente en cierta manera es que la relación con la cuenta corta sea tan pequeña, sea 2. Lo normal es que salga un número muy grande. Pero esa relación siempre va a existir y ellos la descubrieron. Pero desde mi punto de vista fue a posteriori. Sí, cuando midieron el ciclo de Venus, buscaron la correlación con su cuenta corta. Y esa es la que sale. Lo sorprendente es que salga un número tan pequeño de ciclo corto. Pero es la que sale. Esa es una cuenta relativamente fácil de hacer. Una vez que tú tienes el dato de los días que tiene el ciclo de Venus, tú siempre puedes medirla en términos de la cuenta del ciclo corto. Y hay un número que multiplicado por lo de Venus te da otro número multiplicado por la cuenta el ciclo corto, que es el mínimo común múltiplo de los dos. Una última pregunta. Así, allí atrás. Gracias por su conferencia, que me ha gustado mucho. Y bueno, pues me venía a la imaginación pues que es un problema parecido al que se planteó con el cambio de fecha en el año 2000, ¿no? El efecto 2000, que también era una fecha que tenía muchos ceros, ¿no? Es idéntico, sí. La superstición ahí es la misma, efectivamente, sí. Y la que se produjo en el año 1900 y la que en otra dimensión se produjo también en el año 1000, ¿no? Entonces, sí, cada vez que se llena el calendario de cero hay, ya digo, un vértigo supersticioso que hace pensar que el mundo se va a acabar. Comentaba aquí con mi amigo que, claro, los números más fiables, los que menos mienten, pues serían los números sin ceros, ¿no? Bueno, esos son los que menos miedo dan, pero la sinceridad de los números todos tienen la misma. Todos tienen la misma. Bueno, afortunadamente nadie ha dicho nada acerca de que sean 13 los bactunes estos que nos quedan. En cualquier caso, muchas gracias a Antonio Durán por su conferencia.